la presentación formal, Grace? Bueno, estamos en un club de lectura. Todos los que estamos acá hemos leído el libro de Vanessa Gómez, Los que esperan, y Mariano además hizo la contratapa del libro, así que es otro lector muy especial e incluso trabajó con Vanessa en clínica, con el taller, con el libro. Y estamos con Cecilia Bona, que ella es la que va en este momento a liderar el club de lectura, haciéndoles preguntas y bueno, y nos vamos a sumergir en este libro hermoso y a conocer las opiniones de ustedes. Gracias a los dos por estar, Cecilia y Mariano, y gracias a todos los que se unieron al club. Bueno, gracias, Grace, gracias por la presentación y bueno, empezamos. Yo les preguntaba hace un ratito si tienen el libro en la mano, porque de alguna manera la manipulación del libro, del texto, de estar cerca de lo que alguien ha escrito, es también una forma de involucrarse, ¿no? Y hablando de esto, me gustaría que Mariano pudieras compartirnos así brevemente cuál fue tu primera impresión cuando recibiste estos textos de parte de Vanessa. ¿Qué es lo que te llamó la atención así como a priori? ¿Qué tal? El saludo de nuevo. Pido disculpas de antemano por si me llega a dar un ataque de todos. Venimos apestados en casa, así que estamos en esa deriva. Eh, yo tuve la suerte, hablando mal y pronto, de formar parte, como bien dijiste, Cecilia, de algo así como la configuración de este libro, ¿no? Porque a mí me puso muy contento en primer lugar porque de alguna manera siento, no sé si después Vanessa lo confirmará o no, pero de alguna manera salen muchos de estos cuentos, fueron trabajados en el taller que yo coordino. Entonces es como que me arrogo un poco o tengo la jactancia de que parten de propuestas de escritura que yo hice, entonces un poco me siento responsable y más que involucrado y más que comprometido con el asunto. Pero al margen de lo que yo pude haber aportado como impulso para la escritura, a mí ya eh, ya me entusiasmaba el hecho de que venían escritos por alguien que escribe, ¿viste? Por alguien que tiene ya la pulsión de la escritura y sobre todo la pulsión de la lectura y que incluso sabe hacer una, una buena interpretación de lo que se propone para leer y una buena apropiación de las lecturas, ¿no? Porque otra cosa que a mí me interesa y que me gustaba mucho de la escritura de Vanessa, esto tiene que ver con una dinámica de escritura semanal, además, más allá de las correcciones posteriores del trabajo de edición, tiene que ver con una dinámica de escritura semanal y a mí me impresionaba mucho el hecho de que ustedes van a ver, si ya lo leyeron o si lo están por leer, que hay un tono permanente en el libro reconocible, ¿no? Muy particular, muy singular, que me parece que sobre todo la virtud de Vanessa, la virtud del libro y la virtud de los cuentos. Y cómo dialogan para mí estos cuentos con una tradición muy marcada del cuento argentino. Yo reconozco, después Vanessa puede echar por la borda mis conjeturas, pero yo ahí leo reminiscencias de Samantha Schweblin, desde Mariana Enríquez, de Silvina Ocampo, de Cortázar, lo cual ya habla, ¿no? de alguien que lee y que escribe y que dialoga, ¿viste? Siempre decimos que la escritura no es un ejercicio solitario, que ese es como una especie de mito. De hecho, acá estamos ejerciendo una manera de escritura y somos muchos. Em, pero era notable por el tono y por cierta manera de adueñarse de los temas, ¿no? Acá hay un trabajo muy puntual sobre lo siniestro, sobre lo familiar, sobre el fantástico, que por ahí no llega a fantástico, sino que es como un realismo, si se quiere, perturbador, ¿no? Un realismo un poquito alterado, o que no llega a alterarse del todo, y que eso dialoga a mi entender y a mi lectura, con,
con el cuento argentino, sobre todo, que es el cuento argentino, uno de los cuentos más lindos y mejor logrados de la literatura universal, no lo digo yo, sino que lo dice gente que sabe. Y en este libro eso está muy palpable, qué sé yo, ahí los personajes están desquiciados, pero no desquiciados de una manera marcada, sino que está como la insinuación del desquicie, ¿no? Que eso es Un peor corrimiento, todavía. como un poquitito. Exacto, y ese poquitito es más inquietante que el loco o el desquicio absoluto, porque en ese pequeño desplazamiento es donde nos podemos identificar y entonces donde se produce el efecto, si se quiere, de incomodidad, porque Ujú. de Te hago, pronto, sí, sí, perdón. no, porque de pronto digo, somos nosotros los lectores los que podemos estar atravesando esa situación de que está siempre al borde, siempre a un extremo, digamos. Ese es una de las virtudes, una de las premisas literarias, llevar las cosas a un extremo. El asunto está en conseguir que en ese extremo, uno que está leyendo de pronto se sitúe y se incomode con ese asunto, ¿no? Y me parece que eso está muy logrado en estos cuentos. Bueno, además del cuento argentino, me parece también que se observa o se puede percibir que es un argentino de la, entre comillas, periferia. Digo, recién estábamos acá repasando de dónde nos venía a visitar cada uno y tenemos gente de Rosario, de La Plata, de Mar del Plata. Vos mismo no sos de zona centro, entre comillas, ¿no? Porque el centro es Buenos Sí, Aires cuando es lo menos centro que hay. Pero digo, acá se lee que no es el típico relato hegemónico, por decirlo de alguna manera. exacto, y ahí se produce también un doble desplazamiento, ¿no? Porque ya no solo es el desplazamiento de la situación que propone el cuento, sino que ya es geográfico. De hecho, yo no me había percatado de eso, quizás precisamente porque tengo mi origen en una absoluta periferia, ¿no? Entonces me reconocía demasiado en esos paisajes, tal vez. Pero incluso el peor, por decirlo de alguna manera, el peor reconocimiento era el de los personajes que están, insisto, en ese borde tan perturbador. Y Ujú. por último, para no abrumar, una cuestión, si se quiere, elemental, pero no menos encantadora, es que yo notaba el placer con que están escritos los cuentos. Vieron que hay como una sensación o una disposición hacia la escritura o un mito de una disposición hacia la escritura que tiene que ver con cierto agobio, cierta incomodidad o cierto martirio o insatisfacción o como quieran llamarlo, pero hay como una pesadumbre, un mito sobre la pesadumbre de la escritura que acá no está. Este libro está nacido se nota, del placer por contar historias, del desborde de las ideas, ¿no? Sobre la ocurrencia de escribir algo desde tomar un hecho, una situación siniestra como es de por sí ya el perimetral de una relación de pareja y cómo explotar eso tan sórdido, tan real a su vez, y cómo tomarlo literariamente o tomar de pronto el miedo a la inundación y hacer con eso como una especie de invasión, una especie de casa tomada, ¿no? Ujú. Casa tomada de Cortázar. Tomar, eh, tomar situaciones de la familiaridad cotidiana y llevarlas a ese punto si se quiere, de susto o de miedo tan básico, tan elemental, hay un gusto por hacer eso, hay como un placer de la escritura que a mí me gustó sentir en la lectura de estos cuentos. Y es lo que, tal vez una de las cuestiones que más destaco es como el entusiasmo por la literatura, ¿no? Mm.
Bueno, vos en la contratapa hablás de el poder de la insinuación, que si hay algo que estos libros, estos cuentos nos van proponiendo, es que está pasando algo, pero que nosotros no lo podemos ver, y eso necesariamente no es ni malo ni bueno, pero siempre que no sepamos algo es inquietante, y ya la inquietud nos atrapa como recurso literario, digamos que es parte de eso, pero además nos atrapa en que una historia esté bien o mal contada, ¿no? La insinuación es súper clave para eso. Yo no sé si ahí nos estás escuchando, Mariano. Ah, se desconectó. Bueno, ahora vamos a resolver a ver si lo podemos volver a incorporar. Esta primera parte del encuentro, que tenía que ver con charlar con Mariano sobre su visión y la observación que había hecho él de los cuentos, nos va a ayudar también cuando ahora charlemos entre nosotros qué les pasó a ustedes con la lectura, nos va a ayudar, decía, a encontrar ciertos lineamientos también por parte de quien forma escritores y en particular quien ha acompañado el crecimiento como escritora de la propia Vanessa, que a su vez los acompaña a ustedes en gran parte, algunos no, pero otros sí, en sus propios caminos como escritores, ¿no? Esto es como una especie de terapia, los terapeutas siempre van a terapia, porque siempre hay algo que seguir trabajando, de lo propio y de lo ajeno. Así que bueno, vamos a ver si podemos incorporarlo de nuevo a Mariano, que nos estaba dando su visión, y si no, igual les cuento un poco cómo vamos a charlar ahora. La idea es que ustedes aprovechen esta opción que tiene Zoom de levantar la mano. Eso va a servirles también para que vayamos ordenando las personas que quieran hablar. La idea es que cada uno pueda compartir lo que le ha pasado, pueden elegir un cuento en particular y decir a mí, este cuento me llamó mucho la atención por determinado motivo, y después le pasamos la palabra a la siguiente persona que haya levantado la mano y así vamos sumando testimonios y formas de haber leído el libro. Para levantar la mano, tenemos la opción en donde dice reactions o reacciones según el idioma que ustedes lo tengan. Hacen clic ahí y está el aplausito, la manito levantada, etcétera, y hay uno que dice raise hand o levantar la mano, y ahí ustedes pueden hacer clic y empezar a hablar. Alguien va a tener que romper el hielo. Así que el que quiera, el que tenga ganas, ya puede ir levantando la mano. Hay una cosa mirá, ya tenemos a Santi que levantó primero la mano. Vamos a ir viendo también qué les parecieron, cuáles les parecieron los lineamientos más poderosos del libro, ¿no? Estas ideas como las que nos contaba recién Mariano. Bueno, Santi, vamos con vos. Te digo Santi porque dice Santi, pero ¿está todo bien? Bueno, no te escuchamos, a ver. No, dale, un minutito, a ver si lo podemos configurar. Tal vez sean los auriculares, que te está tomando el micrófono de otro lado y se te está superponiendo. Para no demorarnos, si te parece bien, Santi, vamos a darle la palabra a Gladys, que también tiene la mano levantada, y después volvemos a vos. Bueno, Gladys, bienvenida y gracias por tu comentario. Hola, a mí me gustó muchísimo la forma en que dice lo que no dice, lo que no se dice, cómo está puesto, lo que se calla, lo que no está, pero está. Esa manera, qué sé yo, cómo decirte, sutil, porque vos lees y hay cosas que no las dice y no las escribe y te dejan ahí rumiando a ver qué pasó, qué, y esos personajes y esa gente. Y después me gustó mucho muchos personajes oscuros y a su vez con un costado entrañable, porque algunos personajes son bravos, pesados, pero por otro lado son entrañables, podés hasta quererlos, y eso hay que poder escribirlo, ¿no? Transmitirlo. Eso me pasó con la ¿Te acordás mayoría. de algún personaje que te haya transmitido eso, como él lo odiaría, pero por lo que hace lo termino queriendo? Qué sé yo, el abuelo, ese abuelo que viene con ese gato, o no El sé, Puma. tigre,
ese puma, viste, que vos decís, pero este hombre está completamente loco, lleva a la casa eso y encima lo deja en la casa y arriesga un poco a todos que les pueda pasar algo, y por otro lado, es divino el viejo. ¿Viste? Y así hay varios personajes oscuros y feos, y otros que te dejan el del pasillo, que te quedas ahí como, oh. A mí me gustó mucho, y me gustó mucho la presencia de esos abuelos que aparecen en muchos de los cuentos, aparecen un abuelo, una abuela, Ujú, pero por sobre todas las cosas, esa capacidad de decir lo que no se dice, ujú. de ponerlo sin ponerlo. Eso me gustó mucho. Me parece que eso es difícil también de lograr. Por lo menos a mí me costaría. Mm. Hasta ahí Bueno, llegué. gracias Gladys por compartirnos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es un recurso tan interesante? Que justo era la pregunta que le había hecho recién a Mariano y lo hemos perdido en la comunicación, pero ¿por qué es un recurso tan interesante? Porque nos deja a nosotros completar con lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces ahí es donde hay un cuento o un libro distinto para cada lector, que es lo más mágico y también como decía Gladys, comparto, lo más difícil de conseguir o una de las cosas más difíciles. Y apareció una cosa muy repetida en los cuentos, que son las figuras de los abuelos. Abuelos, abuelas, tíos, tías, primos. Es como la familia ampliada más allá de padre, madre, está súper descrita en este libro. Digo como para tirar ahí otra punta de la que también vamos a charlar seguramente entre nosotros y con Vanessa cuando ingrese en un ratito. Y la idea es ver por qué, qué aportan, qué suman esos abuelos, esos tíos, incluso los mismos hermanos. En casi todos los cuentos hay hermanos, no hay hijos únicos, hay ruido, ¿no? Hay niños, barullo y demás. Bueno, gracias Gladys de nuevo. Vamos a ver ahora qué pasó con Santi. Si pudimos ahí, ¿Ahora me escuchan? sí señor, ahora sí. Ahí está. A mí lo que me pasó lo primero que cuando leí el título es se me surgieron algunas preguntas. Ay, Dios, está complicado esto. A ver, Santi, si lo podemos retomar. Es como que lo tenemos por cuotas a Santi. Primero levanta las manos, después saluda, siguiente cuota, da su opinión. Bueno, vamos a pasar a Franco a ver si lo recuperamos a Santi. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, Franco. Hola, hola. Sí, señor. ¿Qué tal? A ver si puedo. Dale. Bueno, justamente vos estabas hablando de los abuelos, que es un tópico hermoso, ¿no? Porque ya el libro me parece que está escrito en una clave familiar. Están muy presentes las relaciones de familia. Y bueno, el abuelo, la relación de abuelos es clave, me parece. El libro tiene como tintes de terror en ciertos momentos. Y hay cuentos que me encantaron. La trampa, por ejemplo, La trampa, uno de mis favoritos. De la casa, muy marcado ahí el terror. Terror sutil, pero digamos muy... Es como un terror clásico, me parece, ¿no? Un terror Ujú. de los autores viejos, clásicos. Pero muy, muy, muy hermoso. Ahí volvió Mariano. Ah, bueno, ahora terminamos entonces con Franco y vamos con Mariano, Grace. Dale, porque todavía no Claro. lo veo. Ahí lo veo. Dale. Hola, Mariano. Ahí te recuperamos. Vamos a hacer esto. Franco, Sí, le damos la palabra a Mariano, que ya en unos minutitos se tiene que ir y después seguimos con vos. Dale. perfecto. Sí, sí, no hay problema. Perdón esta Sí, interrupción, no hay pero bueno, problema, por así favor. aprovechamos este último ratito. Mariano, mira, justo te fuiste en el momento en el que Sí, empezábamos a hablar del poder de la insinuación, de lo que no está dicho, y justo después sí. empezamos a debatir entre nosotros. Gladys también hacía referencia a eso, que era una de las cosas que para ella era lo más importante del libro. Y si querés, te despedimos con esta respuesta, que nos cuentes tu punto de vista sobre el logro de la insinuación en los cuentos de Vane. Sí, la insinuación
entendida literariamente, ¿no? Es Ujú. como una premisa, o una de las tantas premisas literarias es la insinuación. Se supone que trabajamos al escribir sobre lo no dicho o sobre la inminencia de de lo que estamos por decir o de lo que está por suceder. Y en ese libro esa virtud de alguna manera resplandece, ¿no? En cada cuento está precisamente la sensación, como vos decías hace un rato, de que algo que no sabemos si es bueno o es del todo malo está a punto de suceder. Y y esa premisa se mantiene incluso hasta el final, ¿no? Es como lo importante en todo caso, más allá de la insinuación o más allá de lo que está por ocurrir o no, tiene que ver con el tono, con la prosa que nos lleva hasta ese punto. Eso por lo menos es la sensación que me da a mí y lo que valoro de los cuentos, y de los cuentos en general. Ujú, ujú. O sea, encontrás ahí un poder de atracción. Un cuento que tiene eso te llama. Totalmente, sí. Ujú. Bueno, si Entre hay los alguien, miles de cuentos, ¿no? Porque hay miles de maneras también de escribir, de narrar, de contar, pero esta por lo menos es una manera como impecable, redondita, de trabajar la insinuación. si hay alguien que todavía no leyó el libro, que creo que acá la mayoría lo han leído, pero seguramente esto después lo compartamos para que futuros lectores lleguen a él. ¿Vos cómo le recomendarías a un lector o cómo lo invitarías más allá de tu contratapa a abordar el libro? Este mensaje de, bueno, cuando abras este libro, no te pierdas de observar esto, no te puede faltar observar esto. A mí lo que me seduce, pero que tiene que ver también con el hecho de que soy narrador y soy lector, por sobre todo, es lo que decía antes, identificar los diálogos que estos cuentos establecen con otra literatura, ¿no? Esa incomodidad, inquietud elemental y a la vez placentera que da la lectura y que dan los cuentos. Cuando te cuentan algo que no te va a dejar indiferente, es un Ujú, lugar común, pero me parece que es la premisa que cumplen estos cuentos y que a mí me provocaron el placer de la lectura. ujú. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Mariano, por este rato con nosotros. Ojalá que te mejores y que Por favor. nos encontremos en una próxima lectura también. Gracias, Mariana. Muchas gracias por venir. Un abrazo grande. Gracias, Un Mariano. abrazo. Hasta luego. Bueno, entonces, nosotros estábamos escuchando a Franco, termina Franco y volvemos con Santi, que ahí lo vemos conectado desde otro dispositivo. Santi, si vos querés volver a levantar la mano, así quedás en la fila, buenísimo. Y retomamos entonces lo que nos decía Franco sobre estos personajes. Él nos hablaba de la importancia de los abuelos en los cuentos, y ahí entró justo Mariano, así que volvemos con vos, Franco. Bueno, Ceci, sí, justamente como vos planteaste, la importancia de los abuelos. En El lápiz rojo, por ejemplo, un cuento que si no te hace llorar está ahí al borde. Pero a mí principalmente me encantó La canastita. Mm. Eh, Me emocionó. La verdad que me emocionó. No sé si estaba sensible ese día, pero a mí me emocionó. Y seguramente algunos de ustedes también o estuvieron cerca. ¿Qué es lo que te emocionó? Porque, ¿Lo pudiste identificar? sí, sí, el final. El final con la abuela. No sé si quizá alguno no lo leyó, por eso no digo nada, pero es un cuento muy, muy tierno y es como que me hizo acordar a mi abuela, por eso también me tocó ahí. Y yo creo que Vanessa tiene esa sensibilidad, como también tiene esa sensibilidad a la hora de retratar la infancia, me parece a mí.
en cuanto al pensamiento de los chicos, cómo ven el mundo, la inocencia, que también se ve reflejada en la canastita, la inocencia de la nena. Me Ujú. hace reír cuando la mamá le dice, bueno, jodete por boludo. Pero bueno, también está esa maldad que vos decís, esa indiferencia de los adultos que uno dice, uy, qué fuerte, ¿no? Que uno también quizá la haya vivido. Ujú. Bueno, básicamente eso, me encantó la canastita, pero todos los cuentos me gustaron, me encantaron todos. Bueno, gracias Franco por ¿Eh? compartir. Por Yo favor. coincido con tu lectura de La canastita, para mí es uno de mis favoritos del libro. Me emocionó mucho también. No llegué a llorar, pero estaba ahí, como que por favor alguien abrace a esta criatura. Eso creo que tiene mucho el libro, ¿no? El poder ponernos a nosotros todo el tiempo en el lugar. Franco decía, me hizo acordar a mi abuela, estamos ahí, o somos el niño, o somos el adulto que vio a un niño en esa actitud, pero creo que el poder del libro es ponernos de nuevo en el territorio de la infancia, Ah, donde los abuelos son clave, me parece a mí, donde mucho, y si no tuvimos al abuelo que es el abuelo de sangre, tuvimos alguna otra persona que ejerció ese rol de adulto responsable, entre comillas, pero también adulto que mima, ¿no? Que atiende de forma especial. Bueno, vamos a pasar ahora a Santi a ver si tenemos suerte de escuchar su versión, su lectura del libro. Bueno, ¿me escuchan primero? Ahí La está. tercera es la vencida, Santi, dale, estamos con vos. Eh, tiene que pasar esta vez. Bueno, a mí lo que le venía diciendo al principio, a mí me llamó mucho la atención el título, Los que esperan, y me hice algunas preguntas con respecto a esto, y una de las principales preguntas que rescato, porque tampoco voy a decir todas, es ¿qué sentido tiene la espera en estos cuentos y qué nos quiere transmitir la autora con este título? Eh, y me parece a mí que yo ahora voy a decir que tengo dos cuentos favoritos, pero en todos los cuentos hay una espera, en todos. De una forma u otra hay alguien que está esperando que pase algo y todos se relacionan con la tradición familiar o con la picardía de los chicos, ahí recién el compañero estaba explicando también. Eso me pareció magistral, porque de alguna u otra forma se relacionan estos cuentos, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Y los dos títulos que me parecieron muy buenos es el Chalet René, es el primero, sobre todo también cómo termina, porque ese tipo de conclusiones a mí me encantan, y Fuera del agua también me gusta. Y Fuera del agua me gustó porque reconozco que es una buena lectura o es una buena película o hay algo bueno cuando pasa algo, cuando levantás la mirada del libro y te pones a mirar a la nada. O sea, me pasa eso. En un momento, no quiero spoilear tampoco en qué situación, pero cuando hay giro es el cuento, me pongo así y digo, wow. Así que esa fue mi impresión de... Hay alguien, vamos a hacer una cosa, porque así podemos conversar más tranquilamente. ¿Hay alguien que no leyó el libro o todos lo leyeron? Si alguien no lo leyó y quiere poner en el chat, porque si todos lo leyeron está bueno que podamos hablar libremente y, y no sentir que estamos ahí como spoileándole a alguien. Todos lo leyeron aparentemente. Así que dale para adelante. Ah, bueno. Bueno, cuando dice nosotros somos tu segunda familia, eh, fue, ahí es como que le tuve que levantar la mirada un ratito para procesarlo y volver a leer. Y después en el primer cuento, cuando no se pueden ir de ese lugar, recordé una historia que me contaban mis primas también que era parecida así, que a mí me da un poco de miedo. Y bueno, esos finales que son inconclusos, que no sabes si estaban muertos, si están vivos, si están locos, si son ellos mismos que van escribiendo el libro negro de experiencias. Bueno, me gustan, la verdad. Así que esas son mis impresiones. Bueno, gracias, Santi, gracias por compartir. Está bueno también tener un cuento favorito.
¿no? 1, 2, 3, saber cuál fue el que te pegó más y después ver por qué será que te pegó más. Em, Creo esto que les decía antes, también con el tema de los abuelos, las miradas infantiles, siempre en general, y si ustedes trabajan en taller literario, seguramente estas cosas las han charlado, las miradas infantiles le aportan siempre una cuestión de inocencia al texto, y es desde esa inocencia que nosotros como adultos sentimos que tenemos que proteger a nuestro personaje porque podemos percibir lo que pasa y el personaje que es un niño tal vez no. Y nos volvemos mucho más comprometidos con el texto cuando nos damos cuenta que ese niño tiene una desprotección y que no podemos hacer nada por ello, ¿no? A medida que avanzamos, lo que buscamos también es que por favor alguien lo ayude. Y acá la ayuda suele venir del lado de los abuelos. Me gustó también la lectura del título. ¿Por qué será que se llama Los que esperan? No tengo más manos levantadas, pero no sé si es porque pasó todo lo de las conexiones y desconexiones, pero alguien quiere compartir sus impresiones, lo que le pasó con el libro. Enrique, bienvenido y todo tuyo. ¿Cómo les va? No, bueno, yo soy de Rosario y ahora circunstancialmente estoy en San Juan por trabajo. Pero apenas salió el libro de Vanessa, yo la conozco hace mucho a Vane, y por supuesto se lo encargué de entrada, ¿no? Y bueno, me llegó a mi casa, lo leí de una sola sentada, y ya no me acuerdo más los títulos de los nombres, de los cuentos, nada, pero coincido muchísimo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Santi, la verdad, muy buena síntesis también. Viste, es el mundo Vanessa. El mundo Vanessa es barrio, siempre hay una familia completa, con abuelos, tíos, tías, la visita que viene, viste, es un despelote en general, pero genera un ambiente que tiene eso de como de lo inconcluso, viste, y ahí aparece lo que esperan. A mí me gusta mucho cómo escribe Vanessa. Ahora no, te digo, para mí fue como, aparte son muchos cuentos breves, te queda una sensación de que como es una perlita tras de otra, todos tienen un tono muy similar, y te despide Alicia en el País de la Maravilla, que te pone una patada, un knockout. Así que me parece un libro muy, muy bueno, muy interesante y muy auténtico, ¿viste? Ella tiene un tono, o sea que es una escritora plantada en ese aspecto, o sea, ella escribe y genera un clima, un ambiente que ya casi que la adivinás. Entonces eso para mí es muy, muy valioso. Ujú. Bueno, qué bueno, Enrique, muchas gracias por compartir eso. Grace, podemos aprovechar que te tenemos a vos en el encuentro para preguntarte sobre el momento de la edición, porque Graciela es la editora primero que es la directora de Idiotima, pero además la editora de este libro, y quería saber si podías compartirnos algo del proceso de edición, que es una cuestión que pasa muy desapercibida para los lectores porque cuanto más desapercibida pasa es porque mejor está hecho el trabajo, que en este caso realmente se nota que está bien hecho el trabajo. ¿Querés contarnos algo de esa ida y vuelta con Vane? Bueno, en realidad fue un trabajo muy sencillo, el trabajo de edición, porque el libro venía muy, muy armado, muy bien estructurado. A lo mejor en lo que más tuvimos conversaciones fue al respecto del orden de los cuentos, qué convenía. Yo le había sugerido a Vanessa si le parecía dividirlo en algunos capítulos o partes, y después nos dimos cuenta de que había un hilo conductor muy fuerte entre todos los cuentos y que era mejor que el libro fuera Los que esperan en total, ¿no? Eso está en todas las historias. Después en la edición sí se trabaja a veces con el lenguaje, se trabaja con ideas que pueden ser a lo mejor un poquito redundantes. Pasa mucho que el autor dice, por ejemplo, no sé, no es Vanessa, yo les doy un ejemplo. La mañana era hermosa y entonces había luz y el sol, no sé qué. Bueno, con la descripción es suficiente, podemos sacar que era hermosa, porque lo demás lo deduce el lector. Pero son distracciones, cosas mínimas. El libro de Vanessa estaba muy, muy bien escrito. Yo en cuanto lo empecé a leer dije, acá hay una gran escritora y sobre todo tengo que destacar los finales.
A mí los finales de Vanessa me parecían espectaculares por lo que eliden, no lo dicen todo, no siempre son finales abiertos, pero así todo no hay un remate que cierre por completo la historia. Uno cierra la historia, cierra el libro y los personajes siguen viviendo, ¿no? Por fuera de esa lectura, y eso no es fácil de conseguir. Así que bueno, fue un placer trabajar con ella. Además, es muy inteligente, entonces nos poníamos enseguida de acuerdo en todo y fue un placer. Bueno, ¿sabes por qué te hacía la pregunta, Grace? Por justamente lo que decía Enrique del cierre con ese cuento de Alicia. Los libros, las antologías se trabaja mucho, qué libro abre, qué libro está en el medio y qué libro cierra. ¿Qué quisieron hacer con el cierre, con ese cuento de Alicia? Bueno, la idea era que empezara el libro muy arriba, muy potente, y que terminara con un gran cuento. Yo creo que ese es un gran cuento. Así que fue un poco la idea armarlo así, que fuera potente al principio, en el medio y en el final. Pero en realidad fue complicado elegir porque los cuentos tenían, si no tenían una gran contundencia, tenían una enorme ternura, una enorme belleza. Entonces, elegir qué cuento iba al principio y al final fue complicado. Pero básicamente la idea era eso, terminar muy arriba con ese cuento que, bueno, es espectacular, ¿no? A mí, por lo menos a mí me encanta, es de mis favoritos. Bueno, gracias, Grace. De nuevo le damos la palabra a Enrique. Bueno, gracias. No, solamente viene a colación de lo que estaba diciendo Graciela con respecto al cuento final. Si yo no me acuerdo mal, porque no me acuerdo mucho, pero me parece que termina, usted se queda ahí, algo así, que se lo dice a la abuela. Fíjate que es algo tan fuerte y contundente, y ese cuento me pareció también sensacional, que todavía me queda así como vibrando el final. La verdad, Graciela, una elección fantástica para terminar el libro. Gracias. Es muy atrevido meterse con un clásico, es muy atrevido. Y acá está tan bien logrado, porque todos decimos, ¿cómo nunca nadie pensó en el futuro de Alicia? ¿Qué pasó con Alicia después de lo que todos conocemos que pasó? Y Alicia, bueno, lo que Enrique se acuerda muy bien, que es ese final donde le dicen usted se queda acá y la dejan encerrada para siempre. Ahora, bueno, Franco también coincide que es bellísimo. Graciela también recién nos sacó una clave que le vamos a preguntar a Vanessa cuando venga, pero yo quiero que ustedes me compartan sus visiones, porque acá no estamos solamente para decir, no, todo me pareció fantástico, sino también para poder poner sobre la mesa lo que nos molestó, lo que nos conmovió, lo que nos sacudió, y creo que los finales son siempre un punto de quiebre para el amor o el odio hacia algún cuento o un libro. ¿Alguien quiere compartir su visión sobre los finales de algún cuento o de algunos cuentos? ¿O qué les pasa con los finales abiertos? Si esperan que sea cerrado, si esperan que tenga, hablando de los que esperan, ¿no? Franco dice, no entendí la estatua. Bueno, ahí tenemos otro punto de diálogo, si alguien quiere compartir su visión sobre la estatua. Ana María, gracias, porque la gracia también es que podamos ir compartiendo, así que todo tuyo. No, disculpen. Bueno, soy Ana María de Villa Las Rosas, tras la Sierra, Córdoba. Ay, qué Así lugar que acá hay horrible en el otro. que estás viviendo, Ana Sí, María. es El espantoso. infierno. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, lindo lugar, lindo lugar para leer, para tomarse todo el tiempo del mundo. Bueno, un poco antes de pasar al siguiente tema que estabas planteando, quería decir que, bueno, lo fui a buscar a la Feria del Libro, no lo encontré porque no lo habían repuesto ese día que yo fui, en Buenos Aires. También por una cuestión de estacionamiento no llegué a conocer a Vanessa directamente, estaba muy así emocionada, porque ella descubrió en mí a una, no, o sea, una escribiente, diría yo. Siempre escribía y sin guía, o sea, sin ton ni son, o sea, por ahí hasta copiando cómo iban los diálogos y todo eso. Pero quería hablar con respecto al libro,
que bueno, muy bien lo explicó Graciela, la editora, que ese hilo que llevan los cuentos, o sea, es como que en 3 días creo que lo leí, y yendo de viaje, y teniendo poca luz, y qué sé yo. Y lo que me pasó al final con el último cuento es que no quería terminar de leer, porque temía el final. O sea, temía el final del libro, que ya se terminaba, y temía el final de Alicia. O sea, eso me pareció increíble. Después todo el libro, o sea, sí puedo elegir la canastita, la ternura, pero en todos hay como cierta ternura con esto de la infancia, esa idea de familia grande que hoy por hoy ya casi no es habitual, entonces nos lleva a añorar, a sentir esos abuelos que quizás no tuvimos. Creo que en todos los personajes me iba un poco, ¿no? Me iba un poco hacia mi familia, tenía que cerrarlo y decir, bueno, a ver, descansar un ratito, mirar, como decía creo que Santi, quedarme mirando así, flasheaba y volví al libro. Bueno, lo estoy leyendo, lo leo de nuevo. Entre otras lecturas, me leo algún cuento de nuevo. Eso solamente. Qué Gracias. bueno, me encantó lo que dijiste, Ana María, creo que después se lo tendríamos que compartir también a Vane, esto de que ella descubrió en vos un escribiente, me encantó, es muy emocionante el contacto humano, cómo nos enriquece, el pensar que otra persona te toca con su varita mágica porque descubre en vos algo que tal vez vos no te animabas o que otra persona no lo había visto, por fuera del club de lectura que estamos teniendo, ¿no? Me encantó lo que compartiste. Y gracias también por tu lectura del libro. Le doy la palabra a Santi. Bueno, quería compartir 2 cosas sobre los finales de La Trampa. Que se comieron al monstruo. Los perros, eso, o sea, lo que te lo da a entender, o al menos eso entendí yo. Y sobre Alicia también, que a mí me pareció lo de Alicia, lo que interpreté yo en el cuento, es que no la deja morir. Como que el conejo le dice, bueno, es el último, la última oportunidad o algo así, no me acuerdo. Y como que no la deja morir la reina. En este caso sería la suegra, me parece, ¿no? Pero la nuera. Yo lo entendí así en el final. Es una buena lectura porque en general podríamos decir que es bueno, la dejó atrapada, pero es verdad, le impide la muerte, ¿no? Iba a decir algo sobre la trampa, que me hiciste acordar cuando la mencionaste recién. En ese cuento y en el otro cuento donde está la nena que se queda esperando que vengan a ayudarla por el tema de que hay un niño encadenado en la casa. ¿Vieron cómo los adultos, e incluso en el cuento de Fuera del Agua, los adultos creen en los niños? Que esto es súper importante para estos niños. Hay padres, hay abuelos que creen en los niños, que no los cuestionan en sus vivencias de infancia o en sus travesuras. Ellos le creen al nene que desapareció el primo. Por ahí no le creen o no pueden terminar de creerle que lo llevó un monstruo. Pero él dice, desapareció este nene y todos empiezan a llorar, como que enseguida le creen. Eso me parece muy valioso también, de cómo estos cuentos van construyendo a esos personajes, adultos que también se interesan por los universos de las infancias y nos llevan a nosotros como lectores adultos a pensar en el universo de las infancias con respeto. Me parece muy, muy interesante también. Bueno, Celia, tengo tu mano levantada. Tenés la palabra. Si querés, sacate el muteado. Tenés que habilitar ahí tu micrófono abajo. A ver si vos tenés un botoncito seguramente que dice que está el dibujito del micrófono. Ahí estás. Ahí bueno, estás. ¿ahora me escuchan? Perfecto. Gracias, Ceci. Decir que leí varias veces el libro de Vane es decir cuánto que me gustó, porque realmente lo leí varias veces.
Si tuviera que mencionar un cuento favorito, creo que es el de Alicia. Me pareció fantástico. Yo también dije cómo se metió con semejante personaje y qué bien que lo hizo. Y coincido con Santi en que ese usted se queda acá para siempre. Alicia es eterna, no se muere esa abuela, ni Alicia ni esa abuela. Se quedan para siempre. Yo creo que eso es lo que significa. Usted se queda acá, es eterna, usted no muere. Estoy hablando de ese cuento y estoy, la verdad que recuperando la emoción que sentí cada vez que lo leí, porque lo leí varias veces. ¿Vos creés que esa señora se quiere quedar? ¿Quiere morir? No me parece que quiera morir. Quizás no quiera vivir encerrada, pero no me parece que quiera morir. Y creo que Vane la hace eterna, no la deja morir. Hablaban del ambiente de Vane y creo que sí, que hay un ambiente de Vane y que es familia y que es barrio. Y eso es otro detalle que me encantó porque para mí también son dos elementos muy importantes. Yo nací, me crié y vivo en un barrio y el barrio para mí es muy importante y además tengo una familia no enorme, pero tengo una familia grande que también es muy importante. Como soy abuela de 8 nietos, para mí el ser abuela es realmente algo esencial. Y los abuelos en este libro de Vane son personajes de muchísimo peso. Tanto ese abuelo salvaje que viene con el puma a la casa, pero que es, como dijo Gladys, entrañable al mismo tiempo que salvaje, como la abuela que la abraza de ese modo a esa criatura desesperada porque no encuentra las monedas de su canastita. ¿Cuántas veces uno ha dado esos abrazos y ha recibido esos abrazos? Por eso tan importante. Mencionaron el tema de la sutileza en el terror, y hay sutileza en el terror que te puede dar el agua que viene, para quienes hemos visto inundaciones, realmente te puede dar terror ese agua que viene llegando. Y me parece que hay también mucha sutileza en el cuento de la casa, que para mí fue como releer un cuento de la Enríquez, ¿no? Con esa sutileza que está trabajado el terror. A mí ese cuento, fundamentalmente ese cuento me pareció un dialogar con el cuento de Mariana Enríquez. Y hay que saber hacerlo. Y Vane nos muestra que sabe. Además, tengo la suerte de estar en el taller con Vane, así que para mí es un ser entrañable y quiero seguir estando con ella porque nos hace mucho bien cada semana. Eso. Muchas gracias, Celia, qué hermoso tu comentario. Bueno, es parte también de la lectura, ¿no? Del comprometernos, el de hacernos pensar en uno mismo, en uno mismo y en cómo seríamos si fuéramos diferentes, porque por ahí este abuelo es un abuelo que para el nieto es un superhéroe y nosotros decimos, ay, por Dios, qué salvaje, pero qué lindo que el nene confíe tanto en el abuelo, entonces algo bien está haciendo. Ese diálogo está buenísimo. Y lo que decías de Mariana Enríquez también se une a lo que decía Mariano antes, de cómo sabe dialogar Vanessa con otros autores que no son solamente Mariana Enríquez, sino que va a lo canónico, porque dialoga, por ejemplo, con Casa Tomada de Cortázar, que es es un clásico argentino desde hace tantos años, ¿no? Bueno, gracias, Celia. Le voy a dar la palabra a Franco. Yo creo que en unos minutitos nada más va a estar entrando Vane. A ella le vamos a poder hacer algunas preguntas también. Así que vayan pensando qué se quedaron con ganas de saber en esta instancia medio conferencia de prensa. Bueno, Franco. Sí, yo quería hablar sobre lo que a mí me parece el aspecto poético de los textos. En cuanto a esa economía de la palabra, muy bien usada.
No tanto, obviamente no tanto no hay florituras, es una prosa sencilla, sobria, pero que no sobra, digamos, que no, que es precisa, justamente precisa, dice lo que tiene que decir con lo que necesita usar. Ujú. Bueno, ese carácter poético que ella de hecho ha publicado un libro de poesía, me gusta mucho esto de que sean relatos cortos, que sin embargo, si bien uno lo tiene que leer despacio, para no terminarlos tan rápido y no perderse, digamos, esos pequeños detalles que hacen de los cuentos tan hermosos, ¿no? Pero, sin embargo, los relatos te van llevando, te van arrastrando. Es como que es difícil leerlos despacio, dedicarle ese tiempo. Te van llevando y cuando uno quiere saber, ¿qué? Uno ve, ¿y el final dónde quedó? ¿Cuál es el final? Uno se queda con ganas de más. Eso también está bueno. Por un lado es feo porque uno se queda con ganas, pero está bueno porque, bueno, terminan sin siquiera uno darse cuenta. Nada, quería comentar eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, medio un fanfiction, ¿no? Como estas historias que uno puede seguir escribiendo, más allá de que la historia literal ya haya terminado. Cada uno de nosotros seguramente le ha buscado a los personajes su propia lectura, su propio camino. Por ejemplo, para Santi, Alicia no puede morir, Celia coincidía, pero al mismo tiempo para ella eso era un lugar de alguna manera feliz porque Alicia no quería morir. Hay una cosa ahí de que nosotros mismos podamos manipular a los personajes porque como hay un vacío, sin querer, el compromiso del lector nos obliga a manipular a esos personajes, ¿no? A decir, para mí este va por acá. Esto, vieron que el cuento del lápiz rojo, el final, que es uno de los finales tal vez más cerrados, deja al mismo tiempo una incógnita que la completamos nosotros, porque no importa realmente qué es lo que pensaba Vanessa cuando lo escribió, sino que lo que importa es lo que pensamos nosotros. Y dice, ¿puedo quedarme con esto?, pregunté. Claro que sí, a él le hubiera gustado que te lo quedaras. Dijo alguna voz que ya no era la de mis padres, ni la de mis tías, ni la de mi abuela. Salimos dejando la puerta abierta de par en par. ¿Y de quién era esa voz que le dijo que se lleve el lápiz? A él le hubiera gustado. Si es el abuelo, como el espíritu del abuelo, no sabríamos por qué habla como en tercera persona, ¿no? De ese abuelo. Entonces, ¿quién es? ¿Y por qué decirlo así? Y servirnos como lectores la incógnita. ¿Y por qué no que sea la misma abuela la que le dice, sí, claro, si la abuela lo invitó a llevarse herramientas? Bueno, el desguace de la casa del abuelo también es bastante fuerte en este cuento. Cuando van sacando todos los familiares y dejan sin nada esa habitación y al último que llaman es al niño. Ahí es bastante difícil para nosotros, ¿no? Como lectores, leer esa situación de tristeza. Bueno, no tengo más manos levantadas, tengo la de Celia, entiendo que quedó colgada de antes la mano. No te preocupes, Celia, no hay problema. Yo para que no nos perdamos de escucharte si tenías algo para compartir. ¿Sintieron que el Sí, libro... no, Sí, es que no Ahí pude, entró Vanessa. sacarla. no te preocupes, Celia, no te hagas problema. Creo que si vos vas a donde apretaste antes para subirla, vas a poder bajarla. Y si no, no te hagas problema. Ahí está. Hola, Vane, bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Me aparecían muchas cositas y no sabía si me estaban escuchando o viendo algo. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, mucho gusto saludarte. Acá tenemos un grupazo de lectores que ya tienen en sus manos los que esperan, que ya lo han leído más de una vez. La primera pregunta es casi una curiosidad. ¿Qué sentís vos? Miren, vamos a levantar todos los libros. Hagamos este Wow. ejercicio espectacular. ¿Qué sentís vos cuando toda la gente tiene este libro en sus manos, que dice tu nombre, que tiene tus relatos? ¿Qué sentís?
a mí me da una alegría enorme. La verdad que emociona que la gente lea y que le guste lo que lee. Ya que compren el libro es un montón. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes, por tener el libro, por haberlo leído, y a los que lo leyeron más de una vez les voy a hacer un altarcito acá en casa. Bueno, hablamos recién con Mariano, él nos contaba del trabajo en taller de escritura también, de las consignas, de los cuentos y de cómo eso fue desarrollando tus historias por fuera también del taller. Y la pregunta es, ¿recordás lo primero que supiste de este libro? La primera No, escena, el primer cuento. no tenía idea del libro. Sinceramente, fue un año que laburé muy duro, con una maternidad, tenía una pequeña recién nacida y tengo un hijo adolescente, no sé cuál de los dos me hace renegar más todavía. Y al mismo tiempo me había surgido la necesidad de trabajar con un giro, digamos, más en profundidad. Y así fue que lo contacté a Mariano y que empezamos a trabajar distintos cuentos, cuento a cuento, no es que la idea era armar un libro. Y fue recién cuando vi la convocatoria por las redes sociales de manuscritos de la editorial Diotima, cuando me dije, bueno, quizá haya un libro en todo lo escrito, y recién ahí empecé a separarlos, a ver cuáles me parecían más maduros, a intentar no repetirme, a buscar el libro, porque también es algo que se busca. Bueno, esa es una hermosa invitación a todos los que están acá, que muchos son escritores también, o están trabajando sus textos, que el libro se busca, me parece una gran invitación. Y una vez que tenías estos textos, y de paso aprovecho la pausa para invitar a los que quieran a levantar la mano para hacerle una pregunta a Vanessa respecto al libro, algo que quieran compartir con ella, algo que les haya pasado, más allá de lo que hablamos recién, que te cuento, Vane, que eran todas cosas muy hermosas. Después seguramente con la grabación las vas a poder escuchar. Pero sí preguntarte por este universo familiar. El universo familiar en todos tus cuentos es muy poderoso y sobre todo es un universo familiar no de núcleo chico, sino de apertura, donde hay abuelos muy, muy fuertes, muy presentes, tíos, tías, primos, hermanos. ¿De dónde surge en vos ese trabajo familiar? Que no tengo el gusto de haber leído tus anteriores libros, pero acá muchos han hablado de tu universo familiar como algo recurrente. ¿De dónde surge? A mí me parece, así si te tengo que responder esto sin pensarlo mucho, por una cuestión de que el tiempo nos apremia, no creo que sea o que haya sido algo que hiciera de manera consciente. Creo que empecé mis primeros talleres literarios asistiendo y con muchas ganas de escribir, con mucho entusiasmo, sin saber sobre qué escribir, porque uno no sabe sobre qué va a escribir. Tenés así una guía de determinados autores que te gustan y a los que quisieras más o menos poder acercarte, rasguñarlos un poquito, pero no es que tenía una idea acerca de qué escribir. Y luego el tema se va imponiendo. Ayer hablaba con un grupo de taller presencial y les decía que iba por el tercer libro, por ejemplo, novela, en la que hablaba sobre el tema de las brujas, y que si no era por tratarse del tercero, no me hubiera dado cuenta de que venía hablando de las brujas. Y acá con la familia calculo que es un poco lo mismo, uno intenta contar o volcarse hacia en plan, cuenta tu aldea. Hay una frase que es así como muy conocida, ¿no? Y pinta tu aldea, pintarás el mundo. Intento hablar sobre lo que conozco, y así que lo lamento mucho por mi familia, pero son a quienes más conozco y además es sobre quienes me interesa hablar. Creo que en un primer momento también es un intento desesperado por continuar conversaciones que quedaron pendientes con gente que ya no está, y por tratar de ver desde cierta lejanía a aquellos que fuimos también. Es un ejercicio ir hacia atrás, esa suerte de raconto y de buscar el germen del cuento, porque cada cuento tiene un germen diferente y va a mostrar una faceta diferente e impensada
a lo mejor un abuelo o una tía que está construido con muchos abuelos y con muchas tías, no solo que hayamos conocido, sino de los que hayamos leído, o películas que vimos, o que nos contaron también. Ujú. Bueno, otra de las cosas que destaca Mariano en la contratapa y que destacamos acá tiene que ver con lo que se insinúa y no está escrito. Y ahí hay un poder muy grande de tu parte de lograr esa insinuación para ponernos a los lectores a trabajar. ¿Querés compartirnos un poco de qué se trata ese recurso y cómo lo fuiste trabajando para este libro? Hoy ojalá yo pudiera contar un poco sobre eso. A mí me parece que son mecanismos inconscientes y que si algo aprendí cuento tras cuento es a intentar evitar errores. No, como decía Borges, no a merecer aciertos, sino a evitar errores. Es el gran recurso, la elipsis, la ironía, la elipsis. Sí, pero creo que te referís más a la elipsis. Es complejísimo, sabemos que escribimos un cuento y que ahí está el germen del cuento, la esencia, si se quiere. Y luego viene la reescritura y la reescritura y la reescritura y a veces te lleva años. Por ejemplo, la estatua tuvo su primer borrador, pero hace 20 años. Mm. Ese es el cuento más viejo, por ejemplo, más longevo del libro. Y casi entra en mi primer libro de cuentos. Y bueno, había otro con una temática semejante, así que decidimos sacarlo en el proceso de edición. Y esperó, y pasó por el taller de Mariano, y lo vimos desde otros ángulos, y encontró su espacio ahora en Los que esperan. Y también es el punto de partida de una novela que estuve trabajando en clínica con Mariano este año. Estuvimos metiendo. Él me dijo en un momento, parece parte de algo más grande, esos cuentos que traen cola, ¿no? Como si hubiera habido una historia antes y hubiera otra después. Así que partimos de ahí. No tengo no sé si te va a satisfacer, si les va a satisfacer la respuesta. No creo que haya recetas, ojalá, no hay fórmulas. Es la lectura, hay que leer y escribir y de a poquito nos vamos dando cuenta que no es lo mismo contar una emoción que tratar de mostrar al personaje en acción. Eso suele ser más efectivo como herramienta en todo caso. Si un personaje está triste, está angustiado, y bueno, quizás se mira en un espejo como acción. Pero si yo digo, ella estaba triste, ella estaba angustiada, el lector no lo va a sentir. Entonces tratamos de ir acompañando al personaje en todo lo que va viviendo en ese trance de vie que es un cuento, que es un pedazo de vida, no es más que eso. Ujú. Es como que siento que, no sé si comparten los demás conmigo, que tenemos como cada cosa que vas diciendo es un universo en sí mismo que estaríamos para profundizar, pero bueno, tengo ahí la mano levantada de Franco. Franco. ¿Qué tal, Vane? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto compartir acá con la gente nuestra experiencia, ¿no? Respecto a la estatua, justo nombraste la estatua y me dio pie a hacerte esta pregunta, porque es el único cuento que, bueno, me gustaron todos, pero es el único cuento que no entendí, la estatua. Yo Lo que es tampoco lo simbolismo entiendo todavía. Tengo que confesar. Bueno, en lo argumental me decís vos. Sí, seguramente habrá simbolismo, algo de eso, puede ser, pero bueno, por lo menos desde lo argumental no comprendí. Bueno, a ver, me parece que no es más que una escena de irrupción de la cotidianeidad en la escuela, de un Sí. grupo de alumnos. El tema sería la posesión demoníaca, que es uno de los temas que más me gusta, por lo visto últimamente. Sí, sí, sí. Y bueno, la chica que se lleva la estatua, la Pitu, es la que tiene los ojos como quemados con la cal y es quien está poseída en el cuento, y hay otra, la compañera, que es la protagonista del cuento, la sigue y va viendo qué hace ella y le parece extraño y no entiende mucho. Yo creo que quizá el cuento está posicionado en ese no entender qué pasa de la protagonista Sí. y
Y creo que lo perturbador de ese cuento radica en no saber qué está pasando. Y muchas veces pasan cosas que uno no entiende. Y me Claro, parece que es claro. valioso también no entender ciertas cosas. Claro, cómo se llevó la estatua de la Virgen, todo eso me pareció curioso. Digo, ¿será? Me pareció eso también de la posesión. Me resultó, Sí, además tocar podría ser. ciertos íconos, ¿no? Como puede ser la estatua de la Virgen, precisamente, Claro, o ciertos determinados lugares, una escuela parroquial. claro. Bueno, cuando leas la novela Ahí quizás lo voy cierre un a. poco más, porque claro, como esto que te decía, un cuento que tiene cola, que en la novela está en el medio, inaugura la segunda parte de la novela ese cuento. Bueno, Así que bueno, buenísimo. ya vas Ya a tener tenemos, novedades. ya tenemos próxima lectura, perfecto, anotadísimo. Gracias. Gracias, No, gracias por la Franco. pregunta. No, gracias a usted. Santi, Bueno, hola, Vane. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Yo te traigo una pregunta que la traje al principio, que es cuando leí el título, que es ¿qué sentido tiene la espera en estos cuentos? Yo me la respondí, pero te pregunto a vos, ¿y qué nos querés transmitir con este título? Me mataste. Qué buena pregunta. Yo no sé si la espera tenga un sentido trascendente o no, me parece que la espera forma parte de nuestras vidas desde que somos niños y sabemos que tenemos que esperar para hacer o que nos den tal cosa o conseguir tal otra. Es lo que más nos cuesta hacer. Me gusta cómo lo leyó y lo interpretó Mariano en la contratapa, donde él dice que es una suerte de limbo en el que se encuentran los personajes o las historias como detenidas. Quizá complete un poco la visión de esta idea de la espera, con un reconocimiento que hice también de mi primer libro publicado de poesía, donde hay un poema donde habla de la espera, y la espera es como un grito para mí, al menos en términos poéticos. El personaje decía: abre los ojos, las manos, la boca y espera. Y esta idea de abrir ojos, manos, boca es realmente un grito. Quizá la espera para mí simboliza un poco eso, me parece, no sé. Es una aproximación, no sé si te satisface la respuesta, pero en este momento no. Creo que se enriquece también con las distintas interpretaciones que ustedes puedan hacer de la espera, qué simboliza para cada uno la espera. Si a vos la espera te interpela como un hecho o como un lugar, genial. No, ya no importa cuál fue el punto de partida. Es más, ni siquiera sabía que la espera iba a ser el eje de este libro, hasta último momento. Tuve un rato de lucidez y dije, claro, son los que esperan. Pero pudo haber no pasado, quizás si yo no lo veía, lo hubiera visto Graciela en el proceso de edición. Me parece que va por ese lado. Bueno, bueno, gracias. gracias, Santi, por tu pregunta. Hay una cosa que hablamos hace un ratito con Mariano, Vane, que era las referencias o los diálogos, más que las referencias que vos tenías con algunos autores, con algunos textos. Después, cuando Mariano se fue, encontramos más. Y ahora, hablando del título, también hay un diálogo con Sama, ¿no? De Antonio Di Benedetto, que está ahí dedicado a las víctimas de la espera. Después podemos charlar un poquito sobre esas lecturas que vos hacés, pero primero quiero que... Muchas gracias. Esa lectura la están haciendo ustedes. Yo no la hice para nada. Muchísimas gracias. Nos incentivó Mariano, así que le vamos a agradecer a él. Le damos primero la palabra a Gladys y después analizamos un poco tu biblioteca, no literalmente, pero así gracias a... Nos metemos en tu biblioteca con vos, pero primero Gladys. No, solo esto que de alguna manera me lo contestaste. Como trabajás cada cuento, a mí siempre me queda primero la sensación de todo lo bien que decís, lo que no decís, para nosotros, para el lector, lo no dicho, qué bien que está hecho, qué difícil que es.
Y ahora me contestaste con la estatua. Me da la sensación que son como pequeñas criaturas que vos tenés ahí cada cuento, y ahora lo dijiste con la estatua va a seguir, ahí hay una criatura, no sé, un hijo que sale, que va a seguir creciendo, y eso es fascinante en los cuentos, es fascinante. Así que por otro lado, agradecida de todo lo que uno aprende, ¿no? Pero solo eso, esto que decís vos, la elipsis, que me parece fantástico, lo difícil de hacerlo, y ahora esto de dejar crecer a las criaturas que vas sacando de tu galera. Mis Buenísimo. monstruitos. Muchas gracias, Gladys. Sí, me parece que hay una cuestión con el cuento como estructura que no tiene quizá la novela, o que lo tiene más laxo, que es la idea de que uno entra a un cuento y necesita sentir todo el tiempo la inminencia, ¿no? La sensación de que algo va a pasar. Y si no genera esa sensación un cuento, se cae, porque nosotros lectores contemporáneos, modernos, que estamos tan invadidos todo el tiempo por la tele, las redes sociales, los mensajes, etcétera, ¿cómo sostenemos una lectura si no? ¿Cómo nos metemos en otro universo si no nos vemos amenazados en cierta medida? Y creo que ahí juega esto de la inminencia o del sentido de creer que algo nos amenaza o que algo está por pasar en ese texto. Creo que la elipsis va de la mano con eso. Beatriz. No, antes que nada, felicitaciones, Vanessa, un escrito que me ha llegado al alma, que realmente me ha conmovido mucho, sobre todo como ustedes, noto que son un grupo muy lindo porque se conocen previamente, y eso es muy importante porque si bien uno nunca alcanza a conocer las historias de las personas, pero se refleja lo que uno vive, lo que ha vivido. O este libro me llegó mucho el título, porque yo siempre en mi vida he esperado. No tengo claro qué. Perdonen si lloro porque no estoy emocionalmente bien. Que me vas a hacer llorar a mí también. Claro, porque yo siempre he esperado. Y sigo esperando a pesar de la edad. Yo soy licenciada en educación. Me encanta escribir, me encanta la docencia. Me gusta el contacto con los adultos y a los adolescentes. Mi formación es específicamente para esas edades. No he tenido, lamentablemente, experiencias con niños, educación para niños, como mi madre, pero me llegó fundamentalmente mucho el título y los dibujos, la imagen del gato y la gallina, ¿no? No sé si tiene alguna connotación especial, porque para mí me siento como la gallina y que alguien abajo que es un animal más feroz, más fuerte, me quiere hacer daño. Y eso me ha impactado mucho de este libro, desde la portada me ha impactado mucho y no tan positivamente porque tuve esa sensación. Perdóneme, Vanessa, si interpreto mal. No, por favor, Beatriz. Todas las impresiones. Portada del libro, ¿no? Quizás tiene que ver con experiencias personales de vida. Y por otro lado, a mí me llega mucho esto de la familia, de los tíos, de los abuelos. Ay, si sigo llorando no voy a poder hablar, Vanessa. Y Ceci, no voy a poder hablar. Tranqui, Beatriz, te agradecemos toma aire, te agradecemos tu emoción, compartir algo así ante un grupo de gente que no conoces, es súper valiente, así que tranquila. Muy lejos. Yo vivo en San Luis Capital, es una provincia hermosa que ahora se está quemando, así que estamos pasándola mal, pero yo les quiero decir esto último y los dejo que sigan discutiendo intercambiando opiniones con la altura intelectual que ustedes tienen. El tema de la familia para mí es algo muy sensible. Los integrantes de la familia, porque estoy aprendiendo de mi entorno familiar, de mi actual entorno familiar, que es muy, muy pequeñito, pero tan valioso, porque somos mi hermana y yo,
tenemos un hermano que ha fallecido y otro hermano que formó una familia muy lejos de nosotras. Nuestros padres fallecieron hace poco tiempo. Y esto de la familia, esto de los abuelos, esto de los tíos, como decía Ceci, el rol de los abuelos en la formación de los niños, como dice usted, señora Vanessa, con todo el respeto, no la puedo tutear, que realmente yo creo que es así, pero yo lo viví con mis abuelos, con uno de mis abuelos un tiempo. Estos cuentos transmiten esa connotación de la familia que vive momentos difíciles, que cuestiones encontradas, pero muy, muy valiosas, muy importantes, que me han llegado al alma. Hay cuentos que me han impactado mucho. Yo no sé si en el caso de los abuelitos están muertos los dos o está muerto solamente el que se va, no sé. El de la señora que no quiere morir, porque yo pienso que nadie quiere morir. Queremos todos vivir con altura, dignidad y sanos, equilibrados. Así que es un libro muy movilizador para mí, en lo personal. Le agradezco, Vanessa, le agradezco el haber podido plasmar en palabras lo que sentimos tantos seres humanos que estamos tan lejos de usted geográficamente, pero no en lo espiritual. Porque a mí me ha llegado mucho y se lo agradezco infinitamente, le agradezco a todo el grupo el respeto con el que me han escuchado. Tal vez no nos conozcamos nunca, tal vez sí, no sé, la vida es imprevisible. Pero muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Un libro maravilloso, un libro distinto a todos, porque no tiene conclusiones, no se arriba a conclusiones, entonces dice, ¿y esto cómo sigue? ¿Cómo sigue? Y eso es distinto y a su vez apasionante, ¿no? Me gustó mucho, así que, bueno, Vanessa, yo le deseo un gran futuro como a todos ustedes y que sigan creciendo en este maravilloso, maravilloso arte de escribir, porque poder transformar los sentimientos y las experiencias de vida en palabras, no cualquiera lo podemos hacer. Así que infinitas gracias a todo el grupo, infinitas gracias, señora escritora, señores escritores, y desde aquí, desde San Luis Capital, muy lejos, muchos kilómetros, toda mi admiración, mi respeto y mi gratitud. Hasta siempre. Muchas gracias, Beatriz, por las palabras. Muchísimas gracias. Abrazo, Beatriz. Un abrazo enorme. Bueno, y en defensa de la portada, que parece tan amenazadora, y cuando Graciela me la mostró y me encantó enseguida, tengo que reconocer que de muy niña mi abuelo tenía unos papelitos así con dibujos de animales y me iba mostrando, ¿no? Gallina, puma, y cuando vi esto me fascinó y digo, bueno, esa es la tapa, seguro, del libro. Bueno, gracias Beatriz, gracias por tu emoción también. Gracias, Vane. Tenemos tiempo para una pregunta más. Y no tengo manos levantadas, entonces lo que voy a proponerte, Vane, es esto. Bueno, tengo la mano levantada de Gaby, que Gaby está en un auto. No sé si... ¿Está todo bien, Gaby? ¿Fuiste secuestrada? ¿Qué está pasando, Gaby? Hay un puma afuera, ¿ves? ¿Se ve el puma? ¿Me escuchan? Hola. Te escuchamos, ¿Me te pueden? escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola Vanessa y gracias por convocarme, por invitarme. La estoy pasando bomba. Estoy arriba de un auto, pero no estoy secuestrada. En realidad, Vanessa, comparto con vos lo de un hijo adolescente y mi hijo me ha traído hasta Funes porque está participando. Está integrando un comité del Frente Amplio de Liberación, que nada tiene que ver con Milei, perdón si a alguien le gusta Milei, y bueno, está pegando carteles en este momento para definir algunos votos. Y me ha Estás traído como hasta acá y yo cronista, le estoy Gaby. esperando. Estás como cronista directamente. Cronista, claro. Les puedo decir que acá está bastante tranquilo, porque fue muy lindo todo, muy iluminado.
Bueno, no, rapidito porque seguro que el tiempo es tirano y se está terminando la reunión. Y yo le quería preguntar a Vane, que la conozco hace mucho tiempo y huelga a decir que es excelente escritora y excelente persona además. Y esos cuentos son como la semillita de la novela. ¿Dónde ella se siente más cómoda? Ahora que ha podido desplegar todos los géneros, porque ella ha escrito ya poesía, cuento y novela, y entonces, bueno, ¿dónde ella se siente más a sus anchas? Eso me gustaría preguntarle. Qué linda pregunta, Gaby. Yo creo que vos estás ahí con el auto en marcha esperando a ver si no viene la policía para salir rápido. Ahí hay un cuento seguro. Tengo un poco de temor, ¿viste? Porque estar en un auto de noche en Rosario, Claro. en full, es complicado hoy. No, pero Sí, no, sí, sí, sí. estoy disfrutando la charla, en serio. Bueno, te respondo, a mí el género que más me convoca y dentro del que me siento más cómoda es el cuento. Creo que soy una escritora o alguien que escribe cuentos y que de vez en cuando se cruza con alguna historia un poco más larga o un poco diferente. Y ahí me meto a escribir novela, por ejemplo, y es otra estructura, es otro aliento, son otras formas, más personajes, otras las herramientas y los recursos, y bueno, el cuento es el género dentro de donde me siento más cómoda, y el que me gusta más y el que más disfruto de leer. Bueno, Bien. gracias, Vane, gracias, Gaby, también por tu pregunta. Le damos la palabra a Santi y después de su pregunta, Vane, te vamos a pedir los títulos que nos quieras recomendar para leer y cerramos. Bueno, yo creo que lo contestó al principio, pero mi pregunta es medio egoísta también. Quería preguntar, que lo tenía anotado acá también, ¿cuánto hay de tu tradición de familia y de niña, de vos como niña, en este libro? Bueno, yo calculo que hay mucho, por eso ahora los domingos como sola, mi familia no me invita. No, un chistecito para amenizar un poco. Sí, me parece que uno escribe desde donde conoce, hay gérmenes y nunca va a haber algo completo. Si puedo tomar un personaje y completarlo con otras cosas o un pequeño recuerdo, una pequeña anécdota, y una anécdota no alcanza para hacer un cuento, ¿no? Necesita de otras cosas, otros ingredientes. Hay mucho de mí, hay mucho de mi familia, pero también hay mucho ajeno, hay mucha ficción también. No es tan así, tan terrible. Me sigo juntando los domingos a comer con mi familia y nos reímos mucho. Así que no es tan preocupante. Por ejemplo, los de terror, los géneros, hay algunos cuentos que son de género terror, en su mayoría o son sacados de pesadillas o de historias contadas o historias. Por ejemplo, La Trampa, creo que en algún momento comenté que era algo que le había pasado a mis primos y a mis hermanos, y ahora todos se pelean y cuentan la historia de una manera diferente, y bueno, yo lo conté a mi manera en el libro también. Y algunos se enojan y me dicen, bueno, eso no fue así porque pusiste distinto esto. Bueno, pero es un cuento, no es la realidad. Hay otros personajes, digamos. Eso por un lado. Y luego para responder a Ceci, yo ahora estoy terminando de leer Nuestra hermana de afuera, del profe, de Mariano Quirós. Estoy con Camilla también, con el último libro de cuentos. Siempre recomiendo mucho a una autora que no es muy conocida acá, Arundhati Roy. Es una novela larga, pero es extraordinaria, El Dios de las pequeñas cosas. Y siempre recomiendo que lean mucho los clásicos, Onetti, Ocampo, Borges, Cortázar, Bioy. Yo soy una fan de los clásicos y me gusta ir mezclando clásicos y contemporáneos. No sé si querías algo así general o algunos No, títulos sí, es que más. así nos llevamos autores, títulos y tus influencias, que de alguna manera son también con quienes, quieras o no, dialogás a la hora de escribir, que son todas esas ideas, palabras, historias
que van quedando en tu propio canon, ¿no? Vane, la verdad es que fue un placer esta charla, fue un placer compartir también con todos los lectores acá, y el libro, felicitaciones porque es muy, muy bueno. Bueno, el placer fue mío, muchas gracias por estar y por conversar sobre los que esperan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y gracias a todos. Graciela, ¿vos querés en nombre de Diotima hacernos el cierre? Estás muteada, si querés ahí activarte el mic. Agradecerles a todos por leer el libro, por las impresiones, por la profundidad de las lecturas. Ceci, muchas gracias por moderar el evento, por tus interpretaciones, tus preguntas tan interesantes. A Vanessa, obviamente, alma mater de este encuentro, y por supuesto a Mariano Quirós, que bueno, dijo cosas hermosas sobre tu libro que ya las vas a poder escuchar, van en la grabación. Gracias a todos. Qué terrible que no me dejaran pispear un poquito, era como que se juntaban a hablar mal de mí, digo, ay, quiero saber qué están diciendo. No, todo lo contrario, todo lo que se dijo fue la verdad que muy elogioso de tu libro, que la verdad que se lo merece también. Así que bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias y saludos. Chao, gracias. Chao, chao. Un abrazo enorme, gracias por estar. Gracias. Un placer, gracias a todos. Un placer de haber estado en este club. Me encantó.